Demasiado. Buenos días para todos. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos que ver siempre los tres capítulos del 8, que era de riesgos inherentes, este 9 que ya hemos visto ayer, pero que ahora le vamos a dar ponderación a lo que significa la valoración o evaluación de los riesgos inherentes, y después la 10, buscando los riesgos significativos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones aquí importantes es que, si bien es cierto, al final los riesgos inherentes se evalúan para definir si estos son de altos, moderados o bajos. Entonces, estos se hacen la evaluación con una ponderación como esta. Un ratito, creo que se ha colgado. Ahora sí, edición, copiar. Vamos a ir a... Bien, con esa ponderación, entonces, en función de lo que es la probabilidad y el impacto, ¿no? Bien. Entonces, cuando un riesgo puede tener bajo impacto, y baja probabilidad.
que sería estos que están en el primer cuadrante inferior de la izquierda, donde tendríamos un bajo impacto y baja probabilidad de ocurrencia. Baja probabilidad de ocurrencia y un bajo impacto financiero, monetario. Un cuadrante como este cuadrante tendría una baja probabilidad y un alto impacto. Esos serían los que están en este cuadrante. Los de este cuadrante serían los que tendrían un bajo impacto y una alta probabilidad. Y finalmente, tal vez los más importantes a descubrir, que no deberían ser muchos, serían aquellos que tengan un alto impacto y alta probabilidad. ¿Ok? Bien. Entonces, la valoración de los riesgos inherentes sin considerar el control interno, podrían ser de esas características. Un primer cuadrante, el inferior de la izquierda, con bajo impacto y baja probabilidad. En materia contable, tal vez podemos identificar algo como como por ejemplo la caja chica, el fondo fijo, que en ese caso podríamos tener un bajo impacto, si es que ocurriera. ¿Por qué? Porque los importes de fondo fijo son pues pequeños. Aunque se pierda toda la caja chica, el impacto siempre va a ser bajo. ¿Ok? Entonces, el riesgo inherente de error no va a impactar a nadie si ocurriera algo. Y lo otro es que la probabilidad de que ocurra algo también ahí es normalmente baja. Claro está que tenemos que pensar en la aseveración. Entonces, ahí las aseveraciones son integridad, existencia, exactitud, la valoración, los derechos, obligaciones y la revelación. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el fondo fijo y vamos a considerar en el fondo fijo la aseveración de derechos y obligaciones, entonces no va a haber, digamos, va a ser una baja probabilidad de la ocurrencia de error en derechos y obligaciones en lo que es caja chica o fondo fijo. Y aún así, si ocurriera, el impacto va a ser bajo. Este segundo que tenemos aquí es aquel en que pueda tener, ya no estamos hablando de una caja chica en este cuadrante de aquí, ¿no? Estamos hablando de algo que es demasiado impactante. Entonces, digamos que es el edificio, todo el edificio de la empresa, el edificio que se tiene. Entonces uno va buscando y dice, a ver, evaluaré la existencia del edificio.
en el caso para hacer la evaluación del riesgo inherente con relación a lo que es la existencia, la probabilidad de que el edificio no exista es bajo. ¿Por qué? Porque físicamente siempre va a estar ahí. Pero en un caso extraño, si ocurriera, desaparecería el edificio, sería de alto impacto, pero si la probabilidad es baja, ¿para qué más o menos, no? El otro extremo que tenemos aquí es nuevamente con el caso de Caja Chica, donde lo que tendríamos es una alta probabilidad, por ejemplo, de ocurrencia de error en existencia, que alguien se lleve la plata de Caja Chica. Eso es muy probable, ¿sí? Pero aunque se lleve todo en la Caja Chica, el impacto va a ser muy bajo, ¿ok? Ahora, en el caso más importante de todo esto, de todo este cuadrante, es este de aquí, que es lo que queremos descubrir. Ahí, por ejemplo, se dan los ingresos. Los ingresos en casi todas las industrias son altamente riesgosas, sin considerar el control interno. Entonces, se pueden no registrar los ingresos, pueden estar sujetos a fraude. Esos son altamente riesgosos. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que ocurra el riesgo de, por ejemplo, de integridad en las ventas, que no todas las ventas estén registradas. Y como son los principales ítems o partidas o cuentas que hacen a los estados financieros, entonces el impacto puede ser muy fuerte, muy alto, ¿no? Que haya muchos ingresos no registrados, ya sea por error o ya sea por fraude. Entonces, así es como tiene que uno identificar lo que es la probabilidad o impacto. Hoy en día se trata de generar lo que se conoce un mapa de calor. A ver, vamos a buscar un mapa de calor. Bueno, antes del mapa de calor, lo que podemos hacer con ustedes es, a ver, sacaremos estos jóvenes que todavía hay gente que quiere ingresar. Un segundito, y ya está. Ahora sí. Si tomamos un Excel, vamos a abrir un Excel nuevo. Esto que estamos aquí definiendo nosotros, no puedo hacer mucho porque, ahora sí. Bien, vamos a tener presente esto que hemos hecho. Y esto se puede construir con una valoración de 1 y 2, que sería una alternativa, una forma de 1 al 10, con ponderación del 1 al 10 o tal vez mayor, pero lo sugerido por la guía es que sea del 1 al 5. Entonces, si armamos esos cuadrantes del 1 al 5, donde el 1 esté aquí, el 2, el 3, el 4 y el 5,
y por el otro lado también tengamos una ponderación de 1, 2, 3, 4, 5 a la probabilidad, de acuerdo con esto que estamos viendo. Entonces, los cuadrantes serían más o menos así. Por un lado está el impacto. Estructurando de la misma forma, ¿no? Habré hecho mal. Ahora sí. Por un lado el impacto y por otro lado la probabilidad, con esas ponderaciones de 1 al 5. Bien, donde el primer cuadrante será 1 por 1, 1, que la probabilidad sea muy baja, 1, y que el impacto de todas maneras sea 1, por lo tanto 1 por 1, el ponderado será 1 nomás, que es el extremo de lo que es bajo impacto y baja probabilidad de ocurrencia de un error, ¿ok? Entonces, el otro extremo sería 5 por 5, 25, que sería una alta probabilidad de que ocurra el error en los estados financieros y que el impacto también sea de un importe muy significativo. Entonces, la ponderación ahí es 25. Ya es una línea, un sector rojo de alto riesgo. Alto riesgo. Riesgo alto es cuando tenemos una condición de ese tipo con alto impacto y alta probabilidad. De hecho, también una ponderación de 4 por 5, 5 por 4, quiero decir alta probabilidad de riesgo y gran impacto, o sea, 20, también puede ser un riesgo alto, ¿ok? Al igual que este de aquí, y probablemente este también, tomando las consideraciones que tenemos aquí de alto impacto y alta probabilidad. ¿Ok? En cambio, los otros serían este 1 por 2, baja probabilidad y bajo impacto de todas maneras. Este de aquí, 2. Este también de aquí hasta el 4. Está claramente definido que esos cuadrantes son los menos riesgosos, o sea, bajo riesgo de ocurrencia de error, bajo riesgo de ocurrencia de error, y hasta podríamos considerar que este 1 por 3 y todos estos que están en esta
fila de aquí, 1, 3, 4, 5, son de bajo riesgo. 5, todos esos son de bajo riesgo. Y bueno, en todo caso, tendríamos que empezar a hacer una especie de mapa de calor, que es lo que más se acostumbra hoy en día. Veremos un mapa de calor, a ver si encontramos en internet una condición de mapa de calor, que es lo que normalmente hoy en día se trata de ubicar, un mapa de calor, donde el rojo es el que tiene la mayor intensidad. Ahí están los mapas de calor. Ahora vamos a buscar un mapa de calor adecuado. Como este que está aquí, ¿no? Pero quiero en una imagen. Ajá. Ahí está. Aquí tenemos varios en relación al mapa de calor, porque es muy común el hecho de que se ubiquen ahora mapas de calor para todo. Fíjense, hay mapas de calor para COVID, donde es más riesgoso contraer el COVID, ¿no? Pero nosotros vamos a ir en busca de los riesgos. Ahí está, ahí para auditoría también este de aquí, para software, para negocios, etcétera. A ver, para auditoría, a ver si nos encontramos alguno adecuado. Bien, vamos a asimilar esto que tenemos por aquí para que nos pueda ayudar un poco en la estructuración, que sería este. Vamos a copiar esa imagen para armar nuestras ponderaciones. Oh, no ha pegado nada. A ver, otra vez. No sé si está más abajo. ¿No? No quiere pegar. A ver si... No sé. Otra vez. Este era, ¿no? No quiere pegar. Aquí primero, a ver. Ahora sí. Bien, en este mapa de calor, como se llama, se denomina así, tomando un mapa de calor, entonces estaríamos considerando que este también es riesgoso y también este es de alto riesgo, con ponderaciones
en ese mapa de calor de 5 por 3, 15 y 15. ¿Ok? Y pasaríamos a una condición de moderado. Todos los demás que están aquí, principalmente este de aquí, con un riesgo moderado, y le vamos a dar para alinearnos a las tendencias, un color entre amarillo y naranja. Yo prefiero amarillo, o darle un tonito un poco más. Oh, no, vamos nomás con este. Bien, entonces este es un 3 por 3, 9, una ponderación 9 que sería de riesgo moderado, al igual que este de aquí, que es 4 por 3, 12, ya es moderado, y este de aquí, que obviamente es 12. Esos son claros en el sentido de que son moderados, ¿ok? Y estos de aquí eran sus condiciones de bajo, de riesgo bajo, junto con esta condición de aquí que es de también bajo. Y bueno, aquí estaríamos tomando 10, cuya ponderación es moderada, al igual que este de aquí. 2 por 4, 8, con una ponderación moderada. Y esta también, con una ponderación moderada, como una especie de mapa de riesgos. ¿Ok? Entonces, podían clasificarse también esto de las probabilidades, como se tiene ahí, bajo una condición de... Ups, se baja mucho. En probabilidad, esta de aquí sería lo improbable de que ocurra error en los estados financieros. Este otro sería posible, la ocurrencia de error. El siguiente sería, como dice ahí, ocasional, moderado y constante el riesgo. El impacto, en el primer caso, bajo esas condiciones, que es bueno considerarla también, sería un impacto insignificante o no material. Nosotros le vamos a llamar no material. Este sería un impacto menor. El tercero sería ya un impacto crítico. Ya un impacto mayor. Y un impacto de este nivel que es catastrófico. No. Muy significativo. Este mayor sería material para nosotros. ¿Ok? Entonces, de partir de no material, llegaríamos a lo que es muy significativo y en algún momento material o crítico o menor,
de tal manera que podamos tener todas las ponderaciones. Entonces, al final de cuentas, los amarillos terminarían siendo de riesgo moderado y los verdes de riesgo bajo, considerando que es baja probabilidad y no material, ¿no? Bajo esas condiciones que estamos definiendo para nuestros trabajos de valoración futura. Bien. Ok. Es con este cuadrante es que trabaja la guía. Por lo tanto, vamos a respetar esa condición de ponderación para llegar a definir cualquier riesgo que nosotros queramos ahora valorar, en nuestro trabajo de auditoría. ¿Ok? Entonces hemos considerado ese mapa de calor para poder trabajar y estamos concretando como que el cuadrante definitivo va a ser este, ¿no? Listo. Entonces, para todo lo que hagamos ahora, en cuanto a valoración de riesgo, ahora que lo hemos construido con ustedes, entonces tengamos presente esta condición. Siempre y cuando la ponderación sea de 10, será de riesgo moderado, 12, 12, 8, de 12 hasta 8 como riesgo moderado, de 15 para 25 de riesgo alto, porque ahí hay una alta probabilidad y un alto impacto. Y por último, de 1 al 6, del 1 al 6, el riesgo será considerado como bajo. ¿Preguntas hasta aquí? Eso lo estamos haciendo nosotros de manera convencional, entre nosotros. Bien. Licenciado, no es una pregunta, pero creo que hay un error de la multiplicación de 4 por 4. Ah, ¿dónde estamos? Ah, aquí 16. Tenemos que volver a armar, pues. Entonces, Licenciada, es en los altos, en el Soho. Ay. sí, ahí. Entonces estamos hablando de que de 15 hasta 25 resulta ser, a ver, tomaremos nuevamente todo y lo vamos a volver a copiar. Hasta ahí, edición, copiar y vamos. Vamos a hacer un pegado nuevamente, correcto. Ahí está, ¿no? Oh, se ha movido lo de la probabilidad. ¿Está movido ya? A ver. No. ¿Qué tal? Nuevamente. Copiar. Pegado especial. Ah, no quiere agarrar lo de la probabilidad.
No, aquí. Voy a tomar hasta ahí, a ver, de repente es un problema de hacer algún artificio. Ahora sí, ¿ven? Ha funcionado el artificio. Ok, ahí nos quedamos, ¿no? Con esas condiciones. Con eso vamos a trabajar a futuro. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer un caso de llegar a este nivel, va a ser para trabajar a nivel de aseveraciones en última instancia. Claro está que también esta ponderación se la puede hacer a nivel de negocio, a nivel de procesos y ahora a nivel de estados financieros, ¿no? No olviden que también deben considerar siempre en la valoración de riesgos las condiciones de fraude, ¿ok? Bajo esa situación, entonces lo que anteriormente hicimos, que ustedes lo tenían, por ejemplo, por aquí, yo había bajado un ejercicio de algunos de sus compañeros. A ver, veremos la ventana. Aquí está. Entonces, él tenía identificado estos riesgos a nivel de negocio, por ejemplo, los caídas de economía, etcétera. Entonces, uno puede hacer la ponderación en función de las aseveraciones que uno pueda tener aquí, qué es lo que impacta, y seguir trabajando con que si eso es esta es la compañía eléctrica, ¿no? Si abrimos uno nuevo, y entonces aquí podríamos llamar, esta es la... Hay todavía personas que quieren ingresar. Bien. Entonces, fíjense, podemos construir una matriz. Hay diferentes formas de construir matrices, pero nosotros vamos a construir con una lógica. Esa lógica va a estar dada, por ejemplo, esta es la empresa que estamos trabajando ahorita, la que estoy tomando de su compañero, es la empresa eléctrica Litoral. ¿Ok? Veamos qué pasa con la empresa eléctrica Litoral. Y vamos a poner empresa eléctrica Litoral al 31 de marzo o de diciembre 2020. Vamos a tomar los riesgos a nivel, esta va a ser la matriz de riesgos a nivel de negocios. ¿Ok? Y lo pegamos ahí todos los elementos que ustedes han identificado. ¿Sí?
Bien, entonces habían identificado estos riesgos, tomando de su compañero, que podía haber una caída en la economía por el problema del COVID, la pérdida de imagen empresarial de la, ojo, estamos hablando de la empresa eléctrica. Siempre hay que concentrarse en qué tipo de empresa estamos definiendo. ¿Ok? Una empresa eléctrica, bueno, tiene diferentes fuentes de generación de energía eléctrica. Tiene una fuente que es la hidroeléctrica a través de los ríos y por rotación. Hay la helio, la, la de gas, que sería la termoeléctrica, y la otra de paneles solares, ¿no? Entonces, hay diferentes fuentes para generar la producción de energía. Una cosa es generar la producción de energía eléctrica y otra cosa es entregar y distribuir la energía eléctrica a través de los sistemas de conexión eléctrica que se tienen, la inyección en el sistema. La inyección en el sistema normalmente tampoco es tan complicado, quiero decir, normalmente hay una supervisión de parte de los gobiernos en el mundo para que, como son diferentes empresas de energía eléctrica en cada país, por ejemplo, en Bolivia debemos tener algo así como 6 o 7 empresas de generación eléctrica y que inyectan el sistema interconectado que se llama, ¿no? Cada uno inyecta. Y cómo uno define cuánto de energía inyectó, existen controles de lo que se llama una cámara nacional en Bolivia. Esa cámara, el CNDC se llama, ¿no? El CNDC lo que hace es controlar las inyecciones de cada empresa a través de la red, ¿no? Tiene unos paneles especiales y determina cuánto de energía inyectado por cada una de las compañías y finalmente el propio gobierno define la tarifa. Entonces se sabe cuántos kilovatios hora se han inyectado a una tarifa cualquiera, única. Por lo tanto, por ejemplo, considerar de que en materia de lo que pueda ser la generación eléctrica y producción, el riesgo suele ser de bajo a moderado, ¿ok? En compañías eléctricas. En el caso, por ejemplo, del COVID, a ver, alguien de ustedes que me explique más o menos, ¿el COVID le habrá afectado a una empresa como esta, que es de energía eléctrica, de generación de energía eléctrica? Buenos días, No. licenciado. Sí, No. Araceli Laure. eh, Araceli. Buenos días, licenciado. Bueno, ha mostrado estudios de las compañías eléctricas que las personas en sus casas han consumido más energía eléctrica de la que consumían antes, entonces no le afectó. Eso quiere decir que como las personas están en sus casas ahora, el consumo de energía eléctrica es mayor, ¿eso me estás diciendo? Sí, licenciado. Araceli, un ratito, siempre pondero y califico y aumento nota. Un ratito, Araceli, un ratito. ¿No? Pondero siempre la participación, ¿no? Araceli, ¿qué era? Araceli. Araceli Laure, licenciado. Laure, ok. Laure, Licenciado, ok. Entonces Araceli dice, como ahora estamos en pandemia, las personas se han quedado en su casa y están utilizando mayor energía eléctrica y se utilizan mayor energía eléctrica como negocio a las compañías eléctricas antes que desfavorecerlos, los favorece. Ese es uno de los criterios que tiene su compañera Araceli. ¿Alguien más quería comentar? licenciado, Licenciado, se ha presentado un caso en México. Marco. Si bien no les ha favorecido, les ha desfavorecido en lo que es la transmisión de la energía, porque en el caso de Veracruz y Boca Negra ha habido un caso en el que la transmisión de la energía se ha cortado por más de una semana
porque se han caído alrededor de 3 postes y no ha podido solucionarse o solventarse el problema durante una semana. Entonces tal vez tiene otro riesgo con respecto al COVID debido a las restricciones de traslado. Marco Antonio Huanca. Entonces, a ver, Marco Antonio dice, aunque lo ha trasladado Marco Antonio a otro espectro, quiero decir, una cosa en energía eléctrica es la generación de energía eléctrica, otra cosa es la transmisión de energía eléctrica, otra cosa es la distribución de energía eléctrica y comercialización. Entonces, unas son las compañías que generan, otras se encargan de la transmisión, se dan cuenta, a través de postes, por lugares, por áreas rurales, urbanas, qué sé yo. Eso se hace mediante la transmisión. Y otros son los que hacen la distribución y comercialización. Ejemplo en Bolivia. A ver, Guaracachi, por ejemplo. Guaracachi es una empresa exclusivamente de generación. Genera e inyecta al sistema interconectado, que se llama, ¿no? En cambio, existe la endetransmisión, es la que por todo Bolivia, tiene una serie de mapita de redes donde hay plantas de transmisión y transmiten por todo lado y por cableado, ¿no? Y otra cosa es la distribución, que lo hacen a nivel de domicilios. Eso lo hace, por ejemplo, que no hace transmisión, solamente distribución en domicilios, o sea, descuelgan se dan cuenta, en las puertas de ustedes tienen un poste, ¿está bien? Varios postes, varios cables. Todo eso lo controla lo que se llama la empresa de endetransmisión, hasta el poste. Y de ahí para adelante, entonces hay otra empresa, en La Paz, por ejemplo, se llama De La Paz, que solamente hace la distribución y comercialización. Ahora, algo que es muy importante también en materia eléctrica es que las empresas, por reglamentación y por el regulador de la Autoridad de Electricidad, está tiene un catálogo de sanciones. Ejemplo, si algún día en su casa se corta la luz, ¡pum!, se apaga, está definido que no se puede apagar por más de 10 minutos. Pasados los 10 minutos, corren las multas para las compañías. Por eso es casi de manera inmediata es que vuelven a reponer la energía eléctrica, porque cuanto más tiempo tardan, entonces los multan, ¿no? Por ello yo siempre digo, se ha apagado la luz, dice, pucha, ¿y ahora qué vamos a hacer hasta mañana? No, les digo, en 10 minutos tiene que encenderse nuevamente, porque si no, corren las multas. Por supuesto que puede tardarse un poquito más, pero lo hacen a mayor velocidad. Entonces, en media hora máximo ya están vueltas las luces, a no ser que hubiera sucedido una gran catástrofe, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, en algún momento, como gran parte de las plantas de generación están al borde del río por la generación eléctrica, entonces algún momento ha llovido demasiado y se ha llevado el río a toda la planta entera. En ese caso, todo tiene que ser repuesto en un tiempo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, porque hay que reponer toda la planta. Y ustedes dirán, entonces, ¿se corta 6 meses la energía eléctrica? No, el CNDC tiene pues la potestad de subir como palanca, switch, pero con alta tecnología, de hacer de que como son muchas empresas que están en la red de interconexión, cortan a la que ha fallado y colocan a la otra. Entonces sustituyen la energía. Bolivia siempre tiene una energía en exceso. Bolivia tiene una energía en exceso. Si recuerdan ustedes, queríamos hacer el centro energético en Bolivia, ¿no? Pero bueno, eso es una ilusión, yo diría, nada más, porque Bolivia necesita algo así como 2.000 megawatts hora máximo
en Bolivia y producimos algo así como 3.500. Tenemos un exceso de 1.500 que en las fronteras puede venderse, que sé yo, a alguien más. Pero no podemos producir mucho, o sea, tal vez podamos llegar hasta 10.000. Brasil produce 100.000, ¿ok? Entonces, 10 veces más de lo que produce Bolivia. Chile también produce algo así como 8.000. Y tienen mayor capacidad para producir, ¿no? Brasil puede producir, además de los 100.000, hasta 150.000 es su capacidad y puede vender a todo Sudamérica si quiere energía eléctrica. Bolivia produce los 3.500 y no, pues no es como Brasil, que es un monstruo. Entonces no podemos ser el centro energético. ¿Qué estamos produciendo? Sí. Para el centro podemos ser para algunas de los países como Perú y Chile en las fronteras venderles. Bueno, de todas maneras, cuando cae uno en energía eléctrica, rápido reponen con otro porque tenemos excedentes, ¿ok? Entonces su compañero decía, en algunos ha afectado el COVID porque es bien difícil trasladarse cuando hay restricciones. Cuando hay restricciones, cae un poste. ¿Y cómo reponen rapidito el poste o el centro de energía, de distribución de energía? Tiene que ser en los siguientes 10 minutos. Y para entrar a los siguientes 10 minutos tiene que ser a alta velocidad, pero con el COVID está todo restringido. En realidad, para las ambulancias, para los cortes de energía eléctrica, no hay restricciones. Ellos tienen sus pases especiales que tienen que hacerlo. Entonces, puede ser que en algún país el generador eléctrico hubiera fallado por el tiempo de COVID, pero en general la economía que hace a la energía eléctrica habría que considerarla en generación, no en distribución, en generación. No sé si alguien quiere comentar adicionalmente. Sí, licenciado, tal vez Ya. también podríamos considerar que en épocas de cuarentena rígida en muchos países se paró la producción de muchas fábricas que consumían energía en altas cantidades. Tal vez eso podría afectar eh, a este tipo de empresas. Ustedes dicen, a ver, hablemos de negocio en general. Es cierto, los imponderables siempre van a ocurrir, ¿no? Mayor lluvia, menor lluvia, mayor viento, menos viento, vientos huracanados que se van a llevar todo el sistema de helio, más gas, menos gas, eso siempre puede ocurrir. Pero como negocio, piensen ¿ustedes creen que alguna de las compañías de generación eléctrica, no de distribución mediante postes, sino cómo generan con turbinas, etcétera, en Bolivia hubieran caído? ¿En Chile también? ¿Ustedes se han noticiado que No, alguna ha caído? Ninguna ha caído. Ninguna. Nada. Todos han tenido que hacer mayores o menores generaciones de energía eléctrica. El COVID, ¿saben qué? El COVID no les ha afectado, porque la máquina estaba ahí, seguía produciendo, 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 y además, con la alta tecnología, cada vez se necesita menos personas para encender el generador, ¿no? Se enciende a través de paneles lejanos, ¿no? Desde La Paz, desde los centros de La Paz, podemos hacer encender lo de Miguillas, lo de Songo, o cualquiera de esas fuentes de energía, ¿no? Antes tenían que ir personas y físicamente tenían que encender. Por eso se decía que los empleados, los obreros tenían un gran poder inclusive. ¿Por qué? Porque sin ellos si había, digamos, huelga. Si hay huelga no se podía llegar hasta Miguillas, los yungas. En ese caso había bloqueos y era un show. Hoy en día no, se puede encender desde la ciudad, no se necesita de personas, entonces cualquier rato se puede hacer ese encendido. Que yo sepa, por este concepto de COVID, no ha habido efecto en Bolivia en ninguna de las compañías.
¿Saben qué está afectando mucho? Las fuentes de energía eléctrica, ya les decía, son por aire, las helio, por gas, por las hidro y los paneles solares. Y hay unos ciclos que son ciclos combinados, porque también se puede hacer una generación de eléctrica por combustión, eso quiere decir a leña, o por combustión y por calor, ¿sí? Las fábricas que producen, por decir, castaña. Las empresas que producen castaña generan mucho cáscara de castaña y no saben qué hacer con la cáscara de castaña. Entonces, mejor que botar la cáscara es producir combustión con la cáscara y eso genera energía eléctrica también. Es una manera. Es muy poco, pero es una manera. Lo que ha estado afectando a las compañías eléctricas en los últimos años ha sido, por ejemplo, el cambio eh, del clima, ¿ok? El cambio del clima. El cambio climatológico ha estado por esto del ozono, etcétera, porque los ríos ya no tienen la misma potencia, o más bien, tenían potencia y los deshielos hacen de que haya en un momento mucha agua y en otro momento caiga, en realidad los ríos queden secos. Por lo tanto, en ciertas temporadas que no son de lluvia, los ríos están terminando secos por la mucha calor. Como hay sequedad, hay menos producción de energía eléctrica, y eso sí es un problema. Pero ahí están los otros ciclos, quiero decir, las otras formas de producción. Pero, ¿qué podría afectar, por ejemplo, a Bolivia? Como dicen que se está acabando el gas en Bolivia, producimos mucha energía eléctrica con gas nosotros. Si en algún momento se nos acaba el gas y por el sol que está cayendo muy fuerte, en todo caso los ríos se secarían, la alternativa tendría que ser producir mediante las aspas de helio y por aire. Esa podría ser en la nueva generación futura probablemente de Bolivia y por lo tanto eso sí afecta fuertemente año tras año, ¿no? El COVID no ha afectado en general a las compañías eléctricas. En general, quiero decir, claro que el efecto de alguna otra manera, caídas de postes, por alguna razón, mala atención, eso podría ocurrir. Pero grandes caídas, ustedes no han sufrido grandes apagones, ¿no? Bolivia no ha sufrido grandes apagones, ¿ok? Alguna vez se corta la luz, pero ya les digo, no debería durar más de 10 minutos el corte. Eh, bueno, entonces, tanto hemos especulado sobre esto de la caída de la economía ¿no? Entonces tenemos que ahora, que podría afectar la evaluación, los derechos y obligaciones, como puso su compañero ahí, ¿no? En todo caso, podría también afectar los ingresos, yo también aquí pondría ingresos, podría afectar los ingresos, en ingresos podría afectar la integridad de los ingresos, ¿ok? Bien, ahora, bajo esas condiciones lo que tenemos que hacer es ponderar la probabilidad de que ocurra el error y por otro lado tenemos que considerar el impacto. Sin tomar en cuenta, por si acaso, control interno. Sin tomar en cuenta control interno. ¿Sí? No sé qué está pasando, a ver. Bien, a la vez del impacto, ahora sí creo que vamos a poder.
Bien, lo voy a poner aquí con otro color para que distingamos qué es lo que estamos haciendo. Bien, eso estamos trabajando. Probabilidad e impacto. Probabilidad e impacto. Dado las discusiones que hemos tenido hace un ratito respecto a lo que es las compañías eléctricas, porque así es lo que hay que conocer y discutir respecto a las compañías, sí, puede ser difícil recuperar las cuentas por cobrar, ¿no? Las cuentas por cobrar por el COVID. Ese podría ser un riesgo, la implicación. Difícil recuperar las cuentas por cobrar. Se verían afectadas las cuentas por cobrar y la previsión para cuentas incobrables, porque en ese caso habría morosidad. ¿Ok? Afectaría valuación, derechos, obligaciones y afectarían los ingresos. Bien. ¿Cuál es la probabilidad, según ustedes, pero argumentada para que suceda eso? ¿Qué dicen ustedes? 1, licenciado. Daniel Segales dice, la probabilidad de que ocurra eso es 1. ¿Ok? Pero si ocurriera, ¿ok? Él dice que es 1. ¿Y el impacto? Tal vez Si un ocurriera, 4. licenciado, 5 o 4. 5 o 4. Ok. Entonces, Segales era, ¿no? Segales. No, Segales, no, es otro tu apellido. ¿Cuál era? Mamani Segales es licenciado. Mamani Segales, sí. Mamani Segales. Entonces, él está considerando lo siguiente. Está diciendo, lo que va a pasar es que, haciendo el ejercicio, dice él, la probabilidad de que hayan cuentas incobrables es 1, pero si ocurriera, el impacto sería 5, ¿ok? 5. No debería haber tomado así, sino decía, la probabilidad es 1 y el impacto puede ser 5. Si ocurriera un gran impacto para la empresa, pero la probabilidad es 1. ¿Por qué la probabilidad es 1, Mamani Segales? Cristian. Licenciado, pues, no sé, yo lo vería como que esto era muy específico, sinceramente, porque esto era al 2020. Entonces, A ver, ¿qué dice su compañera Alejandra? Alejandra creo que quería hablar. No, Daniela. Daniela Tito. Daniela, por favor. El no cobro sería especialmente en esta época de caída de la economía, especialmente esta empresa ha otorgado muchos créditos, ¿no? Ya esto por mandato de gobierno hizo una ampliación de créditos y sí cobra sin intereses, ¿no? ¿Están seguros? Entonces, A ver, ustedes en este momento, hoy día, estamos hablando del 2021, inclusive el año 20, el 21 sobre todo, hoy en día. ¿Qué pasaría si ustedes no pagan las facturas de luz? Corte de energía Quedamos eléctrica. sin luz. licenciado. corte. Cortan la energía, Sí. ¿está bien? O sea, 3 meses y ya no tienen energía. ¿Y qué hacen ustedes? Van a pagar rápido al banco. Van a pagar rápido al banco. O sea, la luz es tan importante, tan esencial, ¿no? Debería estar en nuestra canasta familiar, la luz, porque sin luz, la mayoría de la gente no podemos hacer nada. Ustedes no podían pasar clases, etcétera, etcétera, ¿no? Las fábricas no podían producir, los hospitales no podrían estar. Entonces, ¿qué se hace? Apenas hay un corte de luz a los 3 meses, ustedes ruegan por pagar. La pregunta es, bajo esas condiciones en lo que estamos analizando, concéntrense, estamos en energía eléctrica, no es otra cosa. Entonces,
¿qué pasaría? ¿Las cuentas por cobrar son difíciles de recuperar? No, casi no. No, licenciado. No, no ve. Entonces no hay morosidad, no hay efecto sobre la evaluación de cuentas por cobrar. ¿Entiende la figura, no? Claro está que algunas compañías eléctricas, pero las distribuidoras, dan energía eléctrica también a ciertas entidades a las cuales no se le puede cortar la energía eléctrica. ¿Cuáles son esas? Hospitales. Tal vez, licenciado. Por decir, a ver, les voy a poner un extremo. ¿Ustedes creen que el Palacio de Gobierno algún día les corten la energía eléctrica? No, porque tienen un generador. ¿De acuerdo? Entonces, el presidente del gobierno, el presidente del Estado, no puede estar sin luz, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que en la alcaldía les corten la luz en la alcaldía? No. No, no es cierto. Entonces, es improbable que les corten la energía eléctrica a ellos. Hasta podríamos decir que podían no vender, no pagar sus facturas y por lo tanto seguiría funcionando. ¿Se dan cuenta? Hay situaciones como esas. Si estamos hablando de ese tipo de entidades, puede ser que haya una pequeña morosidad. Pero en general, de las millones de personas, el común de las personas, lo más importante, lo más material que tienen estas compañías es cobrable. Es cobrable. Todo el tiempo sus papás y todo el mundo están pendientes de pagar la luz. Siempre ¿han pagado la luz? Están deseosos de pagar. Entonces, la probabilidad es 1, claro, si ocurriera, el impacto sería fuerte y por lo tanto, ¿el riesgo cuál es? ¿El riesgo cuál es? Ponderado ya. Bajo. Bajo. Ya hablando del riesgo, el riesgo es 25. Ok. Voy a tratar de achicar esto un poquito para darnos espacio. Ahí. Bien. El riesgo ponderado es 5. 5 por 1, 5. Y 5 por 1 es, si es 5 por 1, 5. Y vamos a nuestra tabla. 5 por 1, 5 es este de aquí, lo cual significa que el riesgo es riesgo bajo. El riesgo inherente es bajo. Entonces, esto será 5, por lo tanto, la definición de esto es bajo. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, le ponen color. El color que le hemos estado poniendo es verde. Esa es la manera en que se trabaja para esto. Ya se llama la valoración del riesgo. ¿Sí? A eso se llama evaluación del riesgo. Esa es la evaluación del riesgo. Entonces, al final el riesgo termina como bajo. Ese es el capítulo 9 de la guía. Todo el capítulo 9 de la guía. ¿Sí? Ahora, vamos. Como negocio, ¿podría haber una pérdida de imagen empresarial o reputación? Tal vez si tiene Licenciado, yo constantes creo que cortes de sería energía. 1 y 4. La probabilidad podría ser 1 y el impacto sería 4. Compañías eléctricas estamos hablando, ¿no? Sí, Puede haber una licenciado. imagen, entonces estoy diciendo 4, más bajo todavía, entonces sigue siendo esto bajo. Vamos a ir a algo más concreto. A ver, si nos vamos a expandir, porque también lo que queremos hacer, lo que se está queriendo hacer en este rango aquí, es buscar nuevas ventas en otros países o en otras regiones. Países o regiones. ¿Ok? Ese es el caso de Pollos Copacabana, que aquí tiene un gran prestigio y a todos nos gusta el pollo.
pero se han ido a Santa Cruz a vender pollo Copacabana y no les ha ido bien porque allá la competencia es dura, etcétera, ¿no ve? Por haberse distribuido a otros países o a otras regiones. Bien, entonces hay un cambio de divisas en cuentas por cobrar. Hay un problema de diferencia de cambio porque las ventas que se están haciendo en el exterior, por decir, si nosotros vendemos a Venezuela, ¿cómo creen que va a ocurrir con las cuentas por cobrar? ¿Qué va a ocurrir con las cuentas por cobrar? Se van a inflar. Se van a inflar. Eso quiere decir que se va a devaluar la moneda, ¿no ven? Y va a aparecer diferencia de cambio. Bien, ahora les digo, las compañías eléctricas bolivianas, aunque hubiéramos querido un día ser centro energético, ¿ok? ¿Están vendiendo energía al exterior? ¿Estamos vendiendo en este momento energías al exterior? No, licenciado, la producción no es suficiente. No es suficiente. Entonces, aunque queramos ser centro energético, ojalá un día lo seamos, pero tenemos unos monstruos alrededor nuestro, ¿no? Entonces, la probabilidad es uno, que se generen diferencias de cambio por la naturaleza. Si las ventas son solamente en Bolivia, entonces no hay diferencias de cambio, todo es en bolivianos, ¿no? No se cobra aquí nada de facturación en dólares. No, ¿no ve? El impacto se ocurriera, 5. podría ser 5, 3, no sé. No nos Depende de la interesa. economía del país. Claro, uno, en ese caso, en este momento, no se generan diferencias de cambio, por lo menos, o tienen perspectiva de que el tipo de cambio cambie estos días. No. No, ¿Hace cuánto tiempo estamos así? ¿Desde el año 2008? Pues más o menos, ¿no? Ya van a ser 10 años en que estamos con un tipo de cambio fijo. Bien, otra vez esto se convierte en bajo. Regulación del gobierno a la entidad. Ahora sí. ¿El gobierno determina precios para la energía eléctrica? sí, es un precio único en cuanto a todas las empresas eléctricas. Ok. El precio es único. Entonces, ¿el gobierno puede cambiar y puede afectar a la Sí, empresa? Sí, licenciado. sí, Como pasó en Bolivia. La probabilidad es que es alta, ok, digamos 4 en este instante, ¿no? ¿Y el impacto? 5. Entre 4 y 5 igual. 5. Digamos que 5. Esto, en realidad, hoy en día la probabilidad debe ser 3. ¿Ustedes creen que el gobierno se anime a cambiar las tarifas? ¿Qué dirían ustedes? No le dicen por qué habría. Pasó algo parecido en Bolivia, licenciado, con Pero el gobierno de la Áñez. a ver. Estamos hablando del 2021, 2020 y 2021. La había no tanto, pero sí, de qué pasó, pasó. No, pero, a ver, ¿el año pasado ha habido cambio de tarifas? No no hubo un cambio de tarifa, pero hubo tolerancia en cuanto al cobro y Tienen el políticas, pago licenciado, para... fue al gobierno. Claro. Puede ocurrir, pero en este tiempo, 2020 y 2021, si el gobierno, estamos pensando no políticamente, cuidado, todas las especulaciones que estamos haciendo son técnicas, no son políticas. ¿Está bien? Pero esta empresa tiene alta dependencia política, ¿sí? Por disposiciones que puede dar el gobierno. Entonces, lo cual significa que, ¿qué pasaría si en este momento el gobierno sube las tarifas? La gente saldría a protestar. La sociedad no lo permitiría, licenciado, ya que es un servicio básico. Es servicio Y- básico y en este momento crearíamos una revolución, ¿no ve? Y en este Varias momento personas de bajos recursos no lo van a permitir. no lo van a permitir, crearíamos una revolución. Entonces, sería grave para el gobierno, ¿no? Que recién se está estabilizando. ¿Estamos bien?
Sí, licenciado. Entonces, Crearía una mala la imagen. probabilidad de que haya cambio en la tarifa es hoy en día, 2020, 2021. ¿Cuál es la probabilidad de que hubiera cambios en la tarifa? Es baja. Baja, tiende a bajar. 1, 2. ¿Estamos bien? Eso es lo que quiero reflexionar con ustedes. Entonces, esto es 1 o 2, ya, 2 finalmente. Sí, claro, puede cambiar. Es lo mismo que la gasolina. Un día han querido cambiar el precio de la gasolina. ¿Y qué ha pasado? Todos reclamarían, ¿no ve? Gasolinas. Mucha Gasolina inconformidad. sería terrible, ¿no ve? Yo no sé si políticamente en un momento es necesario para aumentar los fondos en el Tesoro General de la Nación. Yo digo, yo siempre he dicho, el impuesto más justo para en todos los países, en cualquier país, es el precio de la gasolina. Si sube el precio de la gasolina y esa subida va como impuestos al Tesoro General de la Nación para hacer las escuelas, hospitales, pagar a los policías, etcétera, sería la más justa. Porque subir el precio de la gasolina le cae a todo el mundo, ricos y pobres. Si alguien tiene 2 vehículos, paga más gasolina a un precio mayor. Por lo tanto, el impuesto que paga es mayor, sin darse cuenta. Si alguien tiene un vehículo, entonces gasta menos gasolina, por lo tanto hay menos, ¿no ve? Pago de impuestos. Si alguien se transporta en trufi o en micro, en todo caso, sube la tarifa de la gasolina, sube la tarifa del trufi, del micro, etcétera, y se paga el impuesto a la gasolina. ¿Y quiénes suben al trufi? Las personas que no tienen vehículos. Si se transporta, por ejemplo, desde mercaderías, que sé yo, en camiones, desde lugares distantes, se gasta más gasolina. Entonces, todos los campesinos que no pagaban impuestos pagarían gasolina sin darse cuenta, porque los campesinos no pagan impuestos, ¿no ven? En general, quiero decir, están en otro régimen. Pero si les ponemos el aumento a la gasolina, cuando paguen su transporte en los camiones, implícitamente están pagando el impuesto a la gasolina, ¿no ve? Se dice que hay narcotráfico y no pagan impuestos, pero el narcotráfico tiene que movilizar sus vehículos, camiones y todo con gasolina. Entonces, también ellos pagarían el impuesto, sin que se den cuenta. Ese es el impuesto más justo, pero es bien difícil de cambiarlo. La probabilidad, igual que la energía eléctrica, es una probabilidad baja en este momento de que se cambie. Y el impacto sería 5, lo cual esto lleva a 10. ¿Y 10 en qué condición está? Medio. Moderado, licenciado. Moderado. Moderado. Entonces, sería moderado. ¿Y el color, qué color hemos escogido? Amarillo. 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 Para que ustedes tengan su mapa de calor. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí para el último. Los controles, digamos, los controles generales. Vamos a poner los controles generales de negocio. Esos controles generales de negocio tienen que ver con la organización, organigrama, formalización, ¿no? Ética, etcétera, ¿no? Comportamiento de los empleados, etcétera. Eso puede ser generalizado. En una empresa de energía eléctrica, ¿cómo andará pues el organigrama, la formalización? ¿Es una empresa formal? ¿Es una empresa altamente regulada? Tiene que Dígame. ser formal por las regulaciones y los entes reguladores que Entonces, tiene. ¿el riesgo cuál es? 2, licenciado. Es una empresa de prestigio. Está bien. Digamos, COBE, toditas esas tienen su estructura por regulación, pero también puede ser que tengan manuales, etcétera, organigramas viejos. Lo más probable es que estén bien organizados
Por lo tanto, la probabilidad es 3. Sí, o 2. El impacto sería otra vez 5. Si hubiera una desorganización, el impacto sería 5. Por lo tanto, la ponderación es 10 y eso es moderado. ¿Ok? Ahora quiero que hagan lo mismo, pero para las aseveraciones de cuentas. Bajo la guía. Bajo la guía. La guía les he pasado ayer. ¿Ok? La guía de ventas, quiero decir. La guía de ventas. Les he pasado ayer la guía de ventas, ¿no? Sí, ¿Correcto? licenciado. Ayer les he pasado la guía de general. Pero ¿tienen la de ventas también? No, solamente nos pasó guía de procesos, Claro. de control, clave. Procesos clave. Ahora les voy a pasar la guía de ventas. La guía de ventas. Me hacen el mismo cuadro, ya no para tantas empresas. Vamos a escoger 2. ¿Ok? Esta de energía eléctrica, una, y una más. ¿Cuál quieren escoger ustedes? ¿Cuál les ha gustado? ¿Perdón? Fósforos. La de fósforos. La de fósforos es que también es industrial. Puede ser, a ver, fósforos. Ya, ok. La de fósforos. Bien. La de fósforos. Entonces, de esta de energía eléctrica y la de fósforos, solo van a ir a esta condición, a ingresos. O sea, van a hacer su matriz, igualita, parecida a esta. ¿Ok? Esta era, por si acaso, nivel de negocio. Este es el nivel de negocio. Ahora necesito que hagan lo mismo, pero la matriz de riesgos de ventas, solo de ventas y cobranzas. De ventas y cobranzas. ¿Ok? Con base en la guía, con base en, todo esto va a cambiar, obviamente. Esto lo borraremos porque puede ser que haya confusión. ¿Sí? Ahorita estamos como que tenemos la misma hoja, pero vacía. ¿Ok? Esa va a ser nuestra hoja. Y bueno, y todo esto por si acaso está vacío. Pero ya no van a ser a nivel de negocio, sino van a ser a nivel solo de ingresos. Y para eso existe la guía. A ver, vamos a buscar la guía que enseguida se los voy a poner. Ahí está. Lo estoy abriendo. Esta es la guía de ventas. Y los riesgos ya están por si acaso aquí abajo. ¿Ok? Tienen que identificar qué aseveraciones son las que tienen que considerar. Fíjense, hasta aquí en la guía señalada. Tienen que leer y dice, todo lo que es ventas, desde el principio se inicia con la generación del pedido, la elaboración de la factura, el registro de ventas, distribución, entrega, pagos, etcétera, ¿no? Y aquí están los riesgos. Solo les estoy pidiendo riesgos. Todavía no nos vamos a meter a controles. Aquí están los riesgos. Por la generación de pedidos, la elaboración de la factura, el riesgo de venta, el registro de venta, etcétera, incluido las cobranzas y debe haber inclusive fraude. Riesgos, ¿bien? Están los riesgos, todos los riesgos. Ya están los riesgos, por si acaso. Estos los tienen que copiar. Los ponen aquí. Los ponen aquí. Matriz de riesgos y cobranzas. Los riesgos que hemos visto ahorita lo copian aquí, ¿no? Primero los de pedidos.
Pedidos son 1, como han visto ustedes ahí. Estaba con verdecito, creo. Pedidos, y aquí los riesgos de pedido, ¿no? Después van a venir facturación. Y así sucesivamente, y cada uno de estos riesgos, ustedes identifican qué implicaciones tiene, cuáles son las cuentas que podrían estar afectadas, que no van a ser muchas, porque casi se concentran aquí, se dan cuenta, ¿no? Pero tienen que poner aquí los pedidos, cómo afectarían las aseveraciones, cuál, integridad, valuación, derecho, obligaciones, cuál, y la probabilidad de que ocurrencia, aquí, ponderado 1, 2, 3, 4, 5, el impacto, y finalmente, si eso es alto, moderado, bajo. De hecho, les estoy diciendo a dónde estamos queriendo llegar. Estamos queriendo llegar a que si es que tenemos un riesgo moderado, o peor, tenemos un riesgo alto, si fuese alto, entonces después vamos a tener que buscar unos controles internos para estos de aquí, los altos y moderados. ¿Para qué vamos a ir en busca de controles si los riesgos son bajos? O sea, no va a ocurrir. O sea, los bajos los vamos a desechar. Cuando ponemos bajo, estamos diciendo, eso no va a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, no vamos a hacer auditoría sobre los bajos. La auditoría vamos a hacer sobre los moderados y los altos. Y después, para esos altos, tiene que haber controles. Pero eso la siguiente semana. No nos vamos a apresurar ahorita en buscar controles. Aunque la guía que ustedes están viendo ya pone ahí, miren, riesgos y controles. Ya está queriendo los controles poner. Pero ahorita estamos en la etapa solamente de generación de riesgos, de identificación, perdón, de riesgos. Desde la generación del pedido, de elaboración de la factura, etcétera, que están ahí. Los copian todos estos, tal cual. Toditos los copian al Excel, ¿de acuerdo? Toditos estos, a ver si yo puedo copiarlos. Uy, no me dejan. Hasta aquí. Bien, por decir, los copian. Simplemente eso les estoy pidiendo. ¿Dónde está nuestra ventanita? Es esta, ¿no? Esta ventanita. Y lo copian. Ya está, ¿eh? Acabo de copiar. No está bien, pero esta es una generación del pedido. Le dan un color, había sido celeste el que está allá, entonces vamos a poner un celestito. Ah, no, esa es la letra. ¿Ok? Aquí está el otro. Y así sucesivamente hacen la ponderación. Ese va a ser su trabajo para el día viernes. Y lo tienen que entregar como siempre. Preguntas para las dos empresas. La de fósforos y la de energía. Hoy día es 17 de abril. Estoy anotando. ¿De acuerdo? Tienen que entregar la matriz, riesgos, ventas para dos compañías. Uno para la de fósforos y dos para la compañía eléctrica, Litoral. ¿Preguntas, jóvenes? Licenciado, una pregunta. Era, bueno, respecto a la tarea de la otra tarea, la anterior, una pregunta. ¿Cómo podría, o sea, no sé, yo al momento de identificar riesgos, por ejemplo, ponía algo relacionado con ventas, que se realicen ventas ficticias, es un riesgo de fraude, digamos. Y eso, pero yo al inicio lo veía como riesgo a nivel de procesos, pero cuando llegaban No a nivel de... Para ver los negocios, ya lo hemos explicado y sin embargo lo reitero, no es problema. Tengo la obligación de que ustedes tengan clara la figura. Sí, la cosa era, ¿cómo podría identificar riesgos a nivel de procesos y a nivel de aseveraciones? Porque yo cuando llegué a nivel de aseveraciones, igual como que lo veía ese riesgo a nivel de aseveraciones.
Es que aquí está, mire, los riesgos a nivel de la entidad no tienen que ver en sí con procesos ni estados financieros. Claro, llega al final a estados financieros, pero tiene que ver con el entorno empresarial y con las estrategias. ¿Se dan cuenta, no ve? Cómo lograr financiamiento, las cuestiones laborales, etcétera. Pero para que sea usted más concreto, tiene estas herramientas. Hay factores políticos, por ejemplo, ¿no? Factores legales, hay problemas de tecnología. Por decir, a ver, si esta fuera una empresa de turismo, estas de turismo en tiempos de COVID han caído feo, ¿no ve? Bien, las empresas de turismo tienen alta dependencia política, alta, no quiero decir, porque todas las empresas siempre tienen algo de dependencia, pero alta dependencia política, las de turismo. No. No mucho. No, entonces, ¿para qué ponen? No lo ponen como riesgo de negocio, ¿se dan? Van a llegar a la conclusión que el riesgo es bajo. Tienen alta dependencia económica. O sea, la económica tiene que ver con cambios del tipo de cambio, etcétera. Sí. Moderadamente, porque como trabajan con turistas y todos ellos, los pagos son siempre en moneda extranjera, ¿no ve? Y además promueven el turismo, no pues aquí, promueven el turismo en Japón, en Francia, vienen los franceses, los americanos, etcétera. Y esos ya contratan su ronda turística desde Alemania, de donde sea. Por lo tanto, tienen dependencia económica. Alta dependencia, no tanto, pero puede llegar a moderado y eso hay que controlar. Ojo, estamos hablando de negocio. Todo lo que hemos hablado ahorita es de negocio. No estamos hablando de cuentas de estados financieros. Todo es de negocio. Tiene una alta dependencia social, alta, porque dependencia social siempre tiene, pero alta dependencia social. No. Alta creo que no tiene alta dependencia, ¿no? Alta dependencia tecnológica, por decir, que tengan que hacer investigación tecnológica, yo debo producir el antivirus ¿no? contra el COVID. Pucha, tengo que crear nuevas máquinas, nuevos elementos, y todo se hace con tecnología. O si mi empresa fuese una fábrica de computadoras y celulares, ¿no? Ahora tengo que introducir la cuarta cámara de celular, pero súper angular, para estudiar cómo introducir una microcámara en un celular que además de amplitud, ¿no? Tipo ojo de pez. Bueno, tengo que utilizar alta investigación tecnológica. ¿Se dan cuenta? Eso es en compañías de celulares. Lo mismo ocurre con compañías de petróleo. Utilizan alta tecnología para perforar. ¿Cómo saber cuánto de petróleo existe bajo la tierra? ¿Ustedes creen que entran taladrando un obrero, entra hacia adentro a las reservas y mira, mide con wincha cuánto hay de petróleo ahí adentro? No, Luis. No, licenciado. Necesitan alta Tecnología. ¿ok? Si no, fíjense, si las empresas que hacen celulares no se ponen a tono con la tecnología, la empresa corre riesgo. Sí. Sí. A ver, ¿cuáles eran las compañías que hacían celulares antes? Motorola, BlackBerry, Nokia. Nokia, hay una marraqueta Nokia, ¿no ve? Es porque nosotros vamos a responder todo eso. Aquí no. Después, No, que lo... Robert. Sí, licenciado, disculpe. Antiguamente lo que había eran pues celulares como algunos de ustedes han conocido el BlackBerry.
Sí, licenciado. Sí, Lina. Un negrito bien bonito con alto tecladito, ¿no ven? Era Sí. de la tecnología en su momento. Después eran los Nokia. Después eran los Motorola. Hoy en día, ¿quién de ustedes tiene un BlackBerry? ¿Quién de ustedes tiene un celular Motorola o un celular Nokia? Nadie. Yo, licenciado, pero de adorno nomás, ahí está guardado. ¿Qué pasó? Es que esos señores tenían alta dependencia tecnológica, no han invertido en investigación tecnológica y el negocio se ha ido al diablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay empresas que tienen alta dependencia tecnológica y eso hace riesgoso al negocio y eso puede ser generalizado porque afecta a todas las cuentas de los estados financieros después. ¿Tienen alta dependencia legal las compañías eléctricas? Sí, tienen alta dependencia legal, porque lo legal, hace un rato decíamos, legalmente están definidas las tarifas, cuánto van a cobrar por energía eléctrica, por lo tanto tienen dependencia legal. ¿Tienen dependencia medioambiental? ¿Qué dicen? El otro día, Dependiendo. El año pasado ha habido una denuncia medioambiental contra las compañías eléctricas. Si ustedes buscan en internet, no se han dado cuenta seguramente. Hubo bloqueo inclusive en algunos lugares, Miguillas y Songo. ¿Por qué? Porque los que conocen Songo, en esa área de Songo hay hartos peces, ¿no ve? En el río ese. Entonces, en la laguna, hartos peces hay, uno va hasta pescar si no quiere. Pero, según decían los campesinos del lugar, esos peces estaban desapareciendo porque la compañía eléctrica que estaba operando ahí estaba matando los peces. Un poco falso, no es cierto, porque lo único que hace el agua para las compañías eléctricas cae a sus aspas y hace girar. No es como las mineras que introducen, ¿cómo se llama? Ácido. No, ahí morirían los peces. No, aquí solamente les sirve como locomoción nomás, para darle fuerza. No tiene nada que ver con los peces. Lo peor que puede ocurrir, algún pez entre a la turbina y gire ahí mismo, pero no más. Pero bueno, tienen alta dependencia ambiental. Entonces, todo eso debe ser considerado. Su compañero decía, yo no puedo identificar. Identifiquen política, pongan abajo económica, pongan social y reflexionen. Joder, Licenciado, ¿no? Sí. Una consulta. En este caso, cuando nos daba el ejemplo de los celulares, que tiene mucha dependencia tecnológica y esto afectaría a nivel de los estados financieros a un nivel, digamos, muy grande, generalizado, ¿eso ya lo pondríamos como riesgo de negocio o ya lo podríamos poner como riesgo a nivel de estados financieros? Digamos, si estamos ahorita, no, es de negocio. Primero, esta nuestra matriz que hemos hecho hoy día es a nivel de negocio. Entonces, ¿qué pasaría si en este momento nosotros ya pensamos y decimos la investigación tecnológica, un riesgo, ¿de acuerdo? Tecnología, si ustedes quieren simplemente tecnología, ya, le dejo. Para las empresas que producen computadoras y celulares, la tecnología es de alta dependencia, por lo tanto puede ser de alto riesgo. ¿Sí? La tecnología nos lleva a mucha investigación tecnológica. ¿Sí? Entonces va a haber una cuenta en el estado de resultados y probablemente una cuenta en el balance general que se llama, ¿no es cierto? A ver, le vamos a poner inversiones tecnológicas. ¿Okay? Mucha investigación.
Esas empresas, por su dependencia tecnológica, pagan mucha plata y tienen mucho personal, muchos científicos, laboratorios carísimos que todo el rato están investigando. Todo el rato están investigando. Por lo tanto, la cuenta de gastos de investigación en el estado de resultados es fuerte. Entonces, va a afectar a una cuenta, ¿no? Inversiones por investigación, o va a afectar a otra cuenta que se va a llamar gastos por investigación. Mientras una cuenta es de activo, la otra cuenta es de gasto. ¿Cuál es la diferencia? Que los gastos de investigación son previos a la elaboración de prototipos. Ajá. Y las inversiones de investigación son posteriores a los prototipos. Eso es. El año pasado, no, el anteaño pasado, en Contabilidad Internacional hemos estudiado, ¿cuál? La NIC 38. Lo que va como activo, se convierte en un activo intangible. Pero en el momento en que se empieza a desarrollar, tiene que haber una intención manifiesta. Eso quiere decir, ahorita yo estoy investigando sobre algo, pero no tengo certeza, es pura investigación. Eso es gasto de investigación. Pero el rato en que digo, esto va a funcionar, ¿no es cierto? Para llegar al COVID ha habido instancia 1, instancia 2, instancia 3, el COVID. ¿Sí? Cuando estamos en etapa 1, es gasto. En el COVID. Cuando estamos en etapa 2 de desarrollo de investigación del anti-COVID, del antivirus, ¿no es cierto? Etapa 2, gasto. Cuando pasa a la etapa 3, está dando resultados el antivirus, ¿de acuerdo? La vacuna. Ya han probado con ratones, han probado con chimpancés, todo y está resultando. Para llegar a la etapa 4, tienen que probar en humanos. Pero ya han hecho la prueba de 3 y es probable. Eso significa que eso va a pasar a etapa de desarrollo. Ya van a empezar a producir masivamente y van a inyectar a algunos humanos, como les ha ocurrido. En ese momento que ya tomaron la decisión manifiesta de desarrollar ampliamente, eso se convierte en activo. Todos los gastos de desarrollo son activos. En cambio, los gastos de investigación iniciales, las pruebitas iniciales, a ver si resulta la cosa, simplemente es gasto. Ojo, las cifras son pues grandes, súper grandes en investigación, en aquellas que hacen computadoras y celulares. Es súper grande. O en aquellos que hacen, ¿cómo se llama? Las vacunas. Hay unas 2 o 3 que han caído, ¿no ve? Han hecho la primera fase, la segunda fase, todos estamos, ya está entrando a la tercera fase, ¡pum!, se han caído, han muerto. ¿Sí? Hoy día se están sosteniendo 4 o 5 vacunas, ya sabemos cuáles son, algunos con mayor probabilidad, menos probabilidad, la gente quiere más de uno, menos de otro, etcétera. Pero quiere decir que ya están en etapa de desarrollo y todos sus gastos de desarrollo ya están siendo parte del activo. Y proporcionalmente eso va a terminar en inventarios de vacunas para definir el costo unitario. Bien, entonces, esto de la tecnología puede afectar muchas cuentas, puede ser generalizado, ¿ok? Y la ponderación, obviamente, hay que darla. Esa es la distinción que se hace con las cuentas. ¿Ok? Jóvenes, los tengo que dejar porque me están buscando ya en la puerta para salir. Que estén bien. Hasta luego, licenciado.